Sección 6.9. Arreglos multidimensionales. Al inicio del capítulo se usó un arreglo para guardar 7 lecturas de temperatura, una por cada día de la semana. Crear un arreglo permite usar ciclos cuando se procesan sus valores, en lugar de tener que repetir la misma pieza de código 7 veces como lo vimos en la primera sección. Una vez pues por cada variable temperatura diferente. Bueno, ahora se considera la situación donde las temperaturas fueron requeridas para 4 semanas de un mes. Se podrían crear 4 arreglos como se muestra aquí enseguida. Un arreglo se llama temperatura 1, otro temperatura 2, etc. Aquí podemos observar que para declarar un arreglo, pues estamos utilizando la notación que ya habíamos comentado, que anotábamos primeramente el tipo y enseguida anotamos lo que son los corchetes vacíos. Entonces, después de la declaración de la variable temperatura 1, enseguida pues observamos que se hace lo que es la asignación de la creación del arreglo a esa variable. Hay que recordar que para crear el arreglo, pues es necesario que ustedes utilicen la palabra reservada new, ¿verdad? Después vuelves a anotar el tipo y entonces entre los corchetes ustedes anotan el tamaño que va a tener ese arreglo. Aquí sí es importante que vayan ustedes viendo los diferentes usos que tienen los corchetes, porque pues no es lo mismo utilizar, por ejemplo, los corchetes vacíos al momento de declarar la variable, como es aquí, a utilizar unos corchetes con una expresión que te da un entero, como es aquí en esta parte, para crear el arreglo. Bueno, suponiendo que ya entonces creaste estos 4 arreglos para guardar temperaturas, enseguida pues sería poner ciclos que te permitan procesar el arreglo, ¿no? Ya sea para en un momento dado pedir los datos para cada arreglo o mostrar los datos o alguna otra cosa que se quiera hacer. Bueno, otra manera de resolver ese problema o manejar esa situación de que se requieren arreglos con 7 elementos para 4 semanas de registro de temperatura. Para esa situación, Java te permite manejarlo de otra forma más simple que esta que se nos está mostrando. Y para esa situación, pues es necesario que ustedes creen un arreglo multidimensional. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se lleva a cabo esta tarea para, en vez de tener, como en este caso, 4 arreglos unidimensionales o simples para manejar temperaturas, pues quedarnos con un solo arreglo, ¿no? Bueno, entonces, en el caso de un arreglo multidimensional, pues va a ser aquel que tiene más de un índice. Hasta el momento, los arreglos que se han visto, como los que estaban en la página anterior, pues son arreglos que tienen un solo índice. Y por esta razón pues son frecuentemente llamados como arreglos unidimensionales. Sin embargo, en Java un arreglo podría tener tantos índices como en un momento dado se ocupa, hasta el límite de la memoria de la máquina, por supuesto. Para este ejemplo particular, en donde queremos registrar las temperaturas de 4 semanas, pues vamos a ocupar 2 índices para acceder a una lectura de temperatura. Uno para el número de la semana y otro para el número del día. Podríamos tener quizás un arreglo con 3 índices y podría ser un índice, pensando que llevamos el registro anual de temperaturas, entonces podríamos tener un índice para el año, luego un índice para el número de la semana y luego otro índice para el número del día. Ahí estaríamos utilizando 3 índices. Entonces, ustedes pueden poner tantos índices como en un momento dado ocupen. Bueno,
La cantidad de dimensiones de un arreglo, pues en este caso va a corresponderse con la cantidad de índices requeridos. Es decir, 3 dimensiones, 3 índices, 2 dimensiones, 2 índices, etc. Para el caso particular de que ustedes tengan un arreglo que tenga solamente 2 índices, entonces a ese se le va a denominar como un arreglo bidimensional. Bueno, enseguida vamos a ver cómo se trabaja un arreglo bidimensional y las ideas que en un momento dado se comenten para el arreglo bidimensional, pues pueden ser aplicadas para arreglos de más de 2 dimensiones. Bueno, veamos entonces a continuación. Creación de un arreglo bidimensional. Para crear un arreglo bidimensional, o vamos a llamarlo simplemente como 2D, pues tenemos que dar el tamaño de ambos índices, así como en el caso de un arreglo unidimensional que proporcionábamos el tamaño de, bueno, el único tamaño, pues en este caso en un arreglo 2D se ocupan 2 índices. Entonces, en el ejemplo que está enseguida, se está manejando pues, lo que ya habíamos comentado. Queremos 4 grupos para 7 temperaturas. Entonces, la declaración de este arreglo de temperatura que vamos a tener ahora, pues es muy similar a la creación de un arreglo unidimensional, con la diferencia de que, bueno, para este arreglo bidimensional vamos a tener 2 pares de corchetes vacíos para este arreglo bidimensional. Y ya decíamos que para dimensiones mayores, pues ustedes tendrían que colocar más pares de corchetes. Si quisieras que tuviera 3 dimensiones, pues incluirías 3 pares y así te irías consecutivamente para la cantidad de dimensiones que ocupes. Para este ejemplo se ha escogido utilizar el primer índice, es decir, el primero que leemos de izquierda a derecha, para representar la cantidad de semanas. Entonces el primero nos va a dar la cantidad de semanas, en este caso es 4, y el segundo estaría representando la cantidad de días. Como se señala aquí, bueno, pues también se podría invertir y en un momento dado, pues el primer índice podría ser la cantidad de días y el segundo podría ser la cantidad de semanas. Hay que observar que, bueno, el tamaño que va a tener este arreglo 2D, pues va a ser el producto de sus tamaños, bueno, de los tamaños de las dimensiones. Por lo tanto, este arreglo temperatura que se está aquí mostrando sirve para guardar hasta 28 elementos, ¿verdad? Bueno, se comenta aquí que pues un arreglo unidimensional ustedes lo podrían pensar como una lista. Y en el caso de un arreglo bidimensional, pues lo podrías pensar como una tabla que tiene renglones y columnas. Podríamos también imaginarnos cómo sería un arreglo de 3 dimensiones. Pues este podría ser una especie de cubo, ¿no? Donde tendríamos renglones, tendríamos columnas y tendríamos capas o niveles o no sé cómo le quieras llamar. Bueno, para el caso de los arreglos como, bueno, para los arreglos multidimensionales, en este caso Java los implementa como un arreglo de arreglos. Y bueno, ya vamos a ver un poco más adelante por qué se presenta esta situación. Bueno, para el nombre de cada dato o elemento en un arreglo bidimensional, pues al igual que en el caso de, como ya habíamos visto, en un arreglo unidimensional, ocupamos el nombre y el índice. En este caso, para el arreglo bidimensional sigue siendo la misma idea, es decir, van a ocupar ustedes lo que es el arreglo y el índice que corresponde al renglón y a la columna. Y bueno, podemos ver esta figura, la 6.4, donde se nos está mostrando, o podemos observar, como por ejemplo este dato, que es el 14.7, va a quedar referido pues por el nombre que tenga el arreglo. En este caso, bueno, pues es temperatura
Y la primera dimensión, pues bueno, dijimos que iba a ser le íbamos a utilizar, bueno, esa nos estaría representando la semana. Y entonces, bueno, pues no hay que olvidar que los índices empiezan a partir del valor cero. Entonces, bueno, si estamos en el tercer renglón, pues eso le corresponde el valor 2, ¿verdad? Como aquí se puede observar. Y se quiere acceder a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. De ese renglón se quiere acceder al elemento que está en la sexta columna. Entonces, si es la sexta columna, pues el índice que le correspondería, en este caso es el segundo, pues es el valor de 5. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, ya decíamos, al igual que en los arreglos unidimensionales, los índices en este arreglo bidimensional pues van a estar iniciando en cero. Y entonces la temperatura para la tercera semana del mes, pues esa nos estaría dando un valor de índice 2. Y el sexto día de esta semana, eso nos lo estaría dando el segundo índice con un valor de 5, quedaría dado por esta expresión. Bueno, aquí nuevamente observar, este es el otro uso que se le da a los corchetes para poder acceder a los elementos de un arreglo. Habíamos comentado, el primer uso que se le dio de los corchetes fue para la declaración de la variable temperatura, ¿verdad? Ese fue el primer uso. El segundo uso es el que se corresponde cuando ustedes crean el objeto arreglo, ¿sí? Y el tercer uso que le estamos dando a los corchetes en un arreglo es el poder acceder a un elemento de este arreglo. Entonces, por allá estábamos mostrando lo que es la temperatura de la tercera semana en el sexto día, ¿verdad? Bien. Bueno, ¿cómo se puede llevar a cabo la inicialización de arreglos bidimensionales? ¿Cómo le vas a poner valores a los elementos de ese arreglo? Porque no deben de perder ustedes de vista que cuando ustedes crean un arreglo, recuerda que lo creamos utilizando new, después el tipo y después los tamaños que va a tener cada dimensión. Para lo que son los tipos numéricos primitivos, estos elementos van a estar inicializados con 0, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tal que nosotros queremos poner otros valores? Bueno, en el caso de los arreglos unidimensionales ya se había comentado que se puede declarar e inicializar a los arreglos en una sola instrucción. Y bueno, eso que en un momento hacemos en los arreglos unidimensionales, también se puede trasladar a los arreglos multidimensionales. Y en este caso, bueno, pues tendríamos que manejarlo mediante una colección de todos los valores en una sola instrucción. Entonces, en el caso del arreglo unidimensional, habíamos observado que vamos a separar los valores con comas. Por aquí, perdón, me hicieron falta unas llaves en esta parte. Aquí va entre el 23, bueno, para el valor que está entre el 23 y el 4, faltan ahí unas llaves que no están apareciendo. Y bueno, y de esa manera, pues entonces estarían ustedes creando pues un arreglo de tamaño 4 que estaría guardando los elementos de la lista y en el orden, ¿verdad? Es decir, el primer elemento pues es el valor, bueno, el primer elemento tendría el valor de 23, el segundo de -8, el tercero de 73 y el último tendría el valor de 4. Bueno, pues una técnica similar es utilizada en arreglos multidimensionales. Con un arreglo bidimensional, los conjuntos de valores en cada renglón es necesario que queden encerrados entre llaves. O sea, cada renglón
podemos pensar que sería un arreglo unidimensional. Y luego ese conjunto de renglones, que bueno, los estaríamos separando también con comas, van a quedar encerrados por llaves. Es decir, vamos a tener un conjunto que tendría, si así lo quieres ver, pues como subconjuntos, ¿no? Entonces, para el caso de pues un arreglo de dos dimensiones de enteros, pues quedaría inicializado como se muestra de esta, bueno, declarado e inicializado como se muestra de esta forma, ¿no? Se está primeramente declarando algo que se llama arreglo 2D y después del tipo se está notando la cantidad de dimensiones, en este caso son dos, ¿verdad? Entonces, eh, para encerrar al conjunto de renglones, pues hay que utilizar llaves, ¿verdad? Entonces aquí está la llave para encerrar a los conjuntos y el primer conjunto o los primeros o el primer renglón habría que encerrarlo entre este juego de llaves. Después, bueno, separamos al siguiente, lo separamos respecto al siguiente conjunto mediante una coma. Aquí, bueno, el ejemplo quedó mochado por la página. Y entonces, bueno, anotas tu siguiente arreglo y ya después, bueno, esos conjuntos pues, quedan encerrados entre llaves, ¿no? Digámoslo pues de otra manera, esto sería equivalente a que estuviéramos sustituyendo, en el caso de que se estuviera, por ejemplo, de que estés trabajando un arreglo unidimensional, es como sustituir cada uno de los valores eh, con otro conjunto, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues tendrías un arreglo bidimensional. Y una idea similar, bueno, pues se podría aplicar para crear un arreglo de tres dimensiones o más, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, pensando que fuera un arreglo 3D, pues habría que reemplazar pues cada uno de estos valores por conjuntos, ¿verdad? Y de esa manera, bueno, podrías entonces hacer la inicialización de un arreglo 3D. Bien. Bueno, esa sería una manera de llevarlo a cabo, declarando y o bueno, asignándole una lista, con lo cual entonces Java implícitamente estaría creando el arreglo. ¿De qué tamaño va a ser el arreglo? Pues eso va a depender, eso estaría dependiendo, pues por un lado, de la cantidad de renglones que se tengan. Aquí, bueno, podemos ver claramente que hay dos subconjuntos, el que va del 11 al 17 y el otro subconjunto que está entre menos 19 y menos 25. Entonces, esa es la cantidad de renglones. Luego, la cantidad de columnas, bueno, en el primer renglón es 4, o hay 4 elementos, y también en el segundo renglón también hay 4 columnas, ¿no? Entonces, esta manera como se está inicializando un arreglo bidimensional, pues nos está mostrando cómo, pues a final de cuentas, un arreglo bidimensional pues estaría formado por un arreglo de arreglos, ¿no? Tus arreglos serían pues los subconjuntos que tenemos aquí en este caso, ¿no? Bueno, otra manera de haber hecho la tarea anterior, que es un poco más engorrosa, pues es la que se muestra aquí en este caso, ¿no? Está primeramente, bueno, la declaración de un arreglo bidimensional de enteros, bueno, sus dos pares de corchetes vacíos o juegos. Enseguida, bueno, se le está asignando la creación del arreglo. Entonces aquí podemos observar que, bueno, se va a crear un arreglo que va a tener ¿cuántos elementos? Bueno, tiene 2 renglones y 4 columnas. Por lo tanto, la cantidad de elementos que que puede manejar este arreglo, pues sería el producto de sus tamaños, ¿no? En este caso es 8. ¿Sí? Ya después, bueno, podemos ver que para entonces asignar el valor al primer elemento, entonces, bueno, ya decíamos que
esos datos los vas a acceder tú con lo que es el nombre del arreglo y bueno, en este arreglo bidimensional, un par de valores índices, ¿no? El primero estaría representando el renglón y el segundo estaría representando la columna, ¿no? Entonces, pues ahí se está poniendo el valor de 11 y bueno, las siguientes tres asignaciones pues están poniendo lo que son los valores para los otros elementos del renglón. Y de igual manera, bueno, pues también se hace esta inicialización para lo que es el segundo renglón de este arreglo llamado 2D. Bueno, pues como sucede con el caso de los arreglos unidimensionales, pues no es común inicializar arreglos bidimensionales de esta forma, ya sea como lo mostramos al inicio utilizando conjuntos de valores, o bien haciéndolo de esta manera más desglosada que se muestra en el último ejemplo. Lo que se hace pues es que una vez que ya se ha creado el arreglo, bueno, pues estos valores van a ser agregados individualmente al arreglo una vez que el programa se esté ejecutando. Bueno, veamos cómo se puede llevar a cabo. Para el procesamiento de arreglos bidimensionales, y eso sea ya ese procesamiento pues lo ocuparías para poder poner valores, para poder mostrar valores, para poder hacer la búsqueda de algún valor, no sé, todas las operaciones que vimos con arreglos unidimensionales, pues también podrían ser aplicadas en este caso para arreglos bidimensionales, ¿no? Bueno, en los arreglos unidimensionales se usó un solo ciclo for para controlar el valor del único índice del arreglo. La pregunta ahora pues es cómo se podría procesar un arreglo bidimensional que requiere o maneja dos índices. Bueno, en el caso de un arreglo bidimensional, un par de ciclos anidados se debe usar generalmente para procesar cada elemento de este arreglo bidimensional. Necesitamos un ciclo para cada índice del arreglo, en otras palabras, ¿no? Entonces, en el caso del arreglo bidimensional de valores de temperatura, que decíamos que nos sirve para manejar temperaturas de 4 semanas, cada semana con 7 días, pues vamos a utilizar un par de ciclos anidados, como nos está aquí comentando, ¿no? Pues vas a requerir para el arreglo bidimensional un par de ciclos anidados. Si tuvieras un arreglo, por ejemplo, de 3 dimensiones, pues ahí entonces necesitarías un ciclo, necesitarías 3 ciclos donde cada uno de ellos va a estar anidado en el otro. Bueno, entonces en el siguiente fragmento de código, bueno, se han indicado los contadores en 1 para el día y la semana, y luego se han quitado 1 a los contadores para obtener los índices apropiados del arreglo. En otras palabras, bueno, lo que se está haciendo es que estos contadores, en vez de iniciar en 0, están iniciando en 1 para pues no tener luego que estarle restando sumando un 1 para indicar el día de la semana y no nos toque ver día 0. Entonces, bueno, aquí en este otro caso se decidió mejor que los contadores arranquen en 1, tanto para el día como para la semana, y ya después, cuando vas a utilizar a esos contadores para acceder a los elementos del arreglo, no hay que perder de vista pues que entonces tienes que quitar 1 a ese contador para que no vayas a tratar de acceder al arreglo más allá de su capacidad o de su límite. Bueno, entonces aquí lo podemos observar, ¿no? Primeramente, bueno, pues ahí se crea un objeto escáner para poder procesar la entrada del usuario, y entonces tenemos un primer ciclo. Este tiene su contador arrancando en 1, y la prueba pues es que en este caso semana sea menor que el tamaño que tiene el arreglo bidimensional
llamado temperatura. Entonces, aquí en este caso, bueno, cuando lo anotas de esta manera, te estaría temperatura.length, te estaría devolviendo el tamaño de la primera dimensión. ¿Cuál es el tamaño de la primera dimensión? Bueno, puedo regresarme un poco para que lo revisemos nuevamente. El temperatura, ¿dónde se quedó? Aquí está, ¿no? Entonces, cuando se utilizó temperatura length, te estaría devolviendo este valor. ¿Cómo podemos acceder al valor que está, bueno, en otras palabras nos estaría dando la cantidad de renglones, ¿no? Temperatura.length. ¿Y cómo puedo en un momento dado saber cuál es la cantidad de columnas? Bueno, pues para eso entonces tendríamos que investigar cuál es el tamaño de cualquiera de los renglones, en este caso de temperatura. En otras palabras, lo que tendrías que anotar sería algo como temperatura, luego alguno de los renglones, por ejemplo, si quieres el primero, entonces iría entre corchetes 0, eso te estaría permitiendo acceder al primer renglón, temperatura corchete 0, y después utilizamos la propiedad punto length, ¿sí? Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, para este arreglo temperatura, que tiene 4 renglones con 7 columnas, realmente estaríamos hablando de que hay 5 propiedades length. Una primera propiedad length que se aplicaría directamente sobre temperatura, que te estaría diciendo cuál es el tamaño o la cantidad de renglones. Y las otras 5 propiedades length son las que se refieren al tamaño que tiene cada uno de los renglones de este arreglo temperatura. Bueno, para este caso particular, esas otras 4 propiedades length que se aplican a cada uno de los renglones te estaría devolviendo 7, ¿sí? Porque no hay que perder de vista que finalmente como Java maneja los arreglos multidimensionales, pues es como arreglos de arreglos. Entonces, así como yo puedo saber cuál es el tamaño del arreglo de arreglos, que en este caso sería, bueno, para temperatura sería 4, también puedo saber cuál es el tamaño de los subarreglos. ¿Y cuántos subarreglos tiene este arreglo bidimensional? Pues tiene, ¿cuántos subarreglos tiene? Pues la cantidad de renglones, que en este caso es 4, ¿no? Entonces, tomen, tengan presente esa cuestión, ¿no? Digo, aquí con la figura pues podríamos apoyarnos muy bien, ¿no? Fíjate, si yo pusiera temperatura.length, me estaría diciendo que la cantidad de renglones son, en este caso, son 4. Y después podría pedir cuál es el tamaño para cada renglón. Y entonces, para ese caso tendría que escribir temperatura corchetes 0 o entre corchetes 0.length y me diría que el primer renglón tiene un tamaño de 7. Y luego puedo repetir lo mismo para los otros 3 renglones y me seguiría diciendo que también es 7, ¿sí? Bueno, continuando entonces con esto, con lo que es el procesamiento del arreglo, de los arreglos bidimensionales, aquí tenemos aquí estábamos entonces en esa parte de comentar sobre este código. Entonces, en el caso del primer ciclo, me permite procesar lo que es el renglón, o sea, lo que es la semana. Y hay que observar que hay un segundo ciclo, este ciclo que está aquí, este ciclo for, que está anidado dentro del primer ciclo for. Y bueno, y en este caso, bueno, el ciclo que tienes anidado, pues debe de tener un contador diferente, ¿no? En el primer ciclo se utilizó semana, en el segundo ciclo se está utilizando día. Y entonces, bueno, aquí en este caso la variable día deberá de ser menor o igual que temperatura. Ojo, aquí fíjate lo que estamos haciendo. Aquí estamos obteniendo lo que es el tamaño
del primer renglón, porque se está utilizando el índice 0, con la propiedad length, ¿sí? Y bueno, dentro del ciclo for anidado, bueno, hay una sentencia de salida donde, bueno, se le pide al usuario que ingrese la temperatura para semana. Y aquí, bueno, en el ejemplo que habíamos visto, o la forma como lo habíamos visto anteriormente, aquí, bueno, allá le estábamos agregando un 1 para que no nos apareciera el 0 cuando fuera el primer día. Pero aquí, bueno, como se decidió arrancar ambos ciclos con el valor de 1, pues entonces no hay necesidad de agregar nada, ¿no? Me estaría dando bien el dato. Y bueno, dice entonces ingresar temperatura para semana, el valor que tenga semana, y se concatena con la cadena literal día, se obtiene el valor de día y se concatena con 2 puntos y espacio, ¿no? Y entonces, ya para poder leer un número real, bueno, pues ahí estamos utilizando de la clase scanner este método llamado nextDouble a través del objeto que está referido por teclado. Y entonces, bueno, pues lo vamos a colocar en el renglón en el renglón y la columna que les corresponde. Pero para este caso, bueno, pues necesitan ustedes quitar 1 a estos contadores de ciclo para que pues podamos bueno, en este caso el valor del índice sea correcto, ¿no? Recordando que, bueno, los índices del arreglo pues inician en 0, entonces digamos que para la primera iteración tanto semana como día tienen el valor de 1 y por eso, bueno, pues entonces tiene que hacer esta diferencia, ¿no? Sustraer para que entonces se haga la asignación correcta de lo que se ha ingresado a través del teclado. Bien. Entonces, bueno, aquí ya estuvimos comentando esta parte. Bueno, simplemente está nuevamente el recordatorio. Este atributo length te estaría dando el tamaño del primer índice, que fue como se utilizó en el ciclo for externo, aquí en esta parte. Y para la cantidad de columnas, pues ya decíamos que había que obtener el tamaño de un renglón particular o de cada renglón. En el caso del ejemplo que se está comentando, bueno, como al final de cuentas todos los renglones tienen el mismo tamaño, entonces se escogió pues el tamaño que tenga el primer renglón, ¿de acuerdo? Vamos a ver más adelante que estos arreglos bidimensionales, pues no necesariamente los subarreglos o los tamaños de los renglones, si así le quieres llamar, deben de ser del mismo tamaño. En este caso, pues sí, porque pues resulta ser que no tenemos semanas de 5 días o semanas de 6 días. A lo mejor alguien podría decir, bueno, sí se puede, si a lo mejor quitamos los días de descanso. Bueno, podría ser. Ok. Entonces, bueno, se utilizó este par de ciclos anidados porque se desea procesar el arreglo bidimensional completo. Eso es importante que lo consideren. Pero en el caso de que se quiera procesar una parte del arreglo, como en el caso de un renglón o una columna, entonces es suficiente con un solo ciclo. Bueno, veamos ahora el programa temperaturas mensuales, en donde en primer lugar, bueno, tenemos un menú de opciones. Déjenme mostrarles el código. Por acá lo tengo. Entonces, observamos que en el método main, bueno, vamos a crear un objeto, o se está creando un objeto scanner para poder procesar la entrada del usuario. Y luego en la línea 6 se observa que se está declarando una variable que va a tomar, o bueno, va a guardar la opción que haya ingresado el usuario. En la línea 8 podemos observar que pues tenemos la declaración del arreglo temperatura y su correspondiente creación para que tenga entonces 4 renglones y 7 columnas. Después enseguida, a partir de la línea
la línea 10, bueno, está un ciclo do while para que de esta manera, bueno, tengamos un programa manejado por menú. Y entonces lo que se hace dentro del ciclo do, pues es entre las líneas 11 a 17 se muestra un menú de opciones y después se le permite al usuario, o bueno, se le pide al usuario que ingrese una opción que está entre 1 y 5. Ya en la línea 18, bueno, se suspende la ejecución del programa para poder leer la entrada del usuario. Y entonces, bueno, aquí se está, de lo que haya ingresado el usuario, recordar que, bueno, se está en este caso tomando o dejando solamente el primer carácter y ese se queda en la variable opción. Hay un salto de línea y ya después de que se tiene, eh, bueno, después de que ya se tomó o se leyó cuál es la opción del usuario, entonces enseguida pues tenemos la estructura de selección switch para en un momento dado decidir pues lo que se va a realizar, ¿no? Entonces en el menú, este menú de opciones, la opción 1 es ingresar temperaturas y por lo tanto, bueno, podemos entonces observar que en la línea 23 se está llamando a un método que está dentro de esta clase temperaturas mensuales llamado ingresar temps y se le está pasando el arreglo bidimensional. El arreglo bidimensional, bueno, pues se le pasa la referencia temperatura. La opción 2, que es mostrar todo, entonces en este caso, bueno, se llama el método mostrar todas temps y se le pasa el arreglo. En la opción, bueno, en la opción 3, que es mostrar un día de la semana, bueno, el método se llama mostrar semana y también se pasa el arreglo, al igual que en la opción 4, que dice mostrar un día de cada semana. Es decir, con la opción 2 se muestra todo el arreglo bidimensional. Con lo que es la opción 3, ustedes pueden escoger de las 4 semanas, pues cuál es la que quieran observar. Y con la opción 4, ustedes escogen pues un día de la semana y entonces les va a mostrar todas las temperaturas para ese día de la semana de las cuatro semanas que se están manejando. Bueno, en la opción 5, pues simplemente se manda un mensaje por ahí al usuario de adiós. Y en el caso de que pues no se le el usuario no haya puesto el carácter 1, 2, 3, 4 o 5, pues entonces aquí tenemos el default para que ante esa situación, cuando opción no fue ninguno de los 5 valores contra los que se está probando, pues entonces mande un error y le avise al usuario de lo que está haciendo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que se encarga de hacer el método main. Y entonces, continuando acá con la nota, o las notas, bueno, aquí está el código que estábamos viendo hace un momento, me lo voy a brincar. Y, bueno, ya decíamos que con la primera opción del menú, pues contiene el código que se había revisado en la sección anterior para ingresar valores en un arreglo bidimensional. Entonces, pues aquí digamos que lo nuevo es que se debe de observar cómo vamos a pasar el arreglo bidimensional a un método. Pues para pasarlo, pues nada más le pones tú la referencia del arreglo y eso es todo, ¿no? Y, y al igual que sucede en un arreglo unidimensional, pues no se tiene que referir el tamaño de las dimensiones del arreglo, ¿verdad? Esto ya al momento de anotar lo que es el parámetro formal, de que se va a recibir, por ejemplo, un arreglo temperatura, bueno, un arreglo bidimensional. Aquí creo que me faltó ponerle el en. Sí, es lo que estoy observando. Aquí me faltó ponerle en. Bueno, y no sé si acá lo tengo en el código. A ver. Avanza, por favor. Sí, aquí me faltó ponerle el en. Bueno, eso se lo anoto
todos lleve temperatura o temperatura en, no haría ninguna diferencia en cuanto a la ejecución del código, pero sí sería bueno que lleve ese prefijo en, pues para que sepamos que se trata de un parámetro del método, ¿verdad? Bueno, entonces eso lo voy a agregar. Y bueno, entonces en este ejemplo, pues ya decíamos, para la parte de ingresar temperaturas se ocupa un par de ciclos anidados, porque pues vamos a procesar todo el arreglo bidimensional. Y de igual manera, pues en el caso de que vayan ustedes a mostrar el arreglo entero, pues necesitas o requieres, perdón, un par de ciclos anidados, ¿no? En donde ya decíamos, el externo va a controlar el número de la semana y el interno estaría controlando lo que es el día, ¿no? Entonces, bueno, aquí al código, por ejemplo, en el método ingresar temps, vemos que efectivamente en la línea 48 está el ciclo for externo para manejar lo que es el número de semana. Y el ciclo for que está anidado en la línea 50, bueno, se está manejando el número de día, ¿no? Entonces decíamos, ocupamos este par de ciclos anidados porque vamos a procesar pues todo el arreglo. En este caso, pues vamos a pedir cada una de las temperaturas que serán puestas en el arreglo. Y ya de la misma manera, bueno, también en el método mostrar todas temps, también vamos a ocupar ese par de ciclos anidados, ¿verdad? Porque vamos a procesar todo el arreglo bidimensional. Entonces, el ciclo for externo, bueno, maneja el número de la semana y el ciclo for interno maneja el día de la semana. Hay que hacer nota que, bueno, ya sí lo habíamos visto hace un momento, como en este caso los contadores están arrancando en 1, entonces al momento de que ya los vas a utilizar como valores índice para el arreglo temperatura, pues debes de sustraerles a cada uno de ellos 1, ¿verdad? Para que no vayas a estar en un momento dado fuera de los límites del arreglo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esto ya lo comenté. Y como decíamos hace un momento, en el caso de que solamente se quiera mostrar una de las dimensiones del arreglo, entonces no se necesita un par de ciclos. En el caso, por ejemplo, del método mostrar semana, que le permite al usuario escoger un número de semana particular para que solo las temperaturas de esa semana y no todas sean mostradas, entonces se requiere un solo ciclo para iterar a través de los días de la semana, ya que el número pues, de la semana pues, está fijo por el valor que le dio el usuario, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que, bueno, en el caso del método mostrar semana, pues yo sé que lo vemos aquí o lo vemos acá. Déjame mostrarlo acá en colores. En el caso del método mostrar semana, bueno, se recibe el arreglo temperatura. Luego en la línea 76 se está declarando algo, una variable y se crea el objeto para poder procesar la entrada estándar. Y entonces se declara una variable local llamada semana, en donde se va a poner la semana que haya escogido el usuario, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un ciclo do while donde, bueno, dentro de su cuerpo se pide lo que es el número de la semana y después, bueno, lo que se haya leído de la entrada estándar a través del método, bueno, se usa el método nextInt para tratarlo de convertir a un entero y asignarlo a semana. En el caso de que semana fuera menor que 1 o semana fuera mayor que 4, pues entonces se le avisa al usuario y este ciclo se va a estar repitiendo mientras semana sea menor que 1 o semana sea mayor que 4. Si se repite, pues vuelve a poner el letrero de que se ingresa el número de semana, ¿no? Una vez que se logra salir del ciclo do while, porque en este caso semana es un valor que está entre 1 y 4,
Entonces, bueno, pues ya se procede a mostrar un renglón o una semana de este arreglo bidimensional. Y entonces, bueno, podemos ver acá en la línea 94 que solamente hay un solo ciclo for. Y entonces, bueno, para este caso, bueno, nuestro contador pues es para manejar lo que es el día. Y día pues deberá de ser menor que, en este caso, el tamaño que tenga la semana que haya seleccionado el usuario. Y para el valor de índice, este era lo que se comentaba ahí en la nota, el valor de la semana está fijo. Por lo tanto, no vamos a estar modificando el valor que tiene el primer índice. El que sí va a variar, pues va a ser el valor del segundo índice, porque se refiere al día, ¿no? Y aquí podemos ver, pues que efectivamente estamos variando el valor de día, arrancando en 1 y haciendo incrementos a esa variable cada vez que se repite el ciclo, y vamos a llegar hasta el valor que tenga, en este caso, el tamaño de ese renglón o de esa semana en particular, ¿verdad? Y bueno, ya en la línea 95 pues es simplemente una salida a pantalla donde, bueno, se dice cuál es la semana, cuál es el día y, bueno, seguido de 2 puntos, y se saca del arreglo bidimensional pues la temperatura que corresponde con esos valores de semana y día, restando 1, ¿verdad? Y bueno, de igual manera como funciona el método mostrar semana, pues está el método mostrar días, nada más que pues ahora lo que está fijo es el día y lo que va a estar variando es la semana, ¿no? Entonces la implementación o el código pues es muy semejante, nada más que en vez de que tengamos una variable semana, pues ahora tenemos una variable día en mostrar día, y ya, bueno, todo lo demás es muy parecido a lo que habíamos comentado, ¿no? Bueno, eh, pues ya entonces lo que haría lo que haría falta, pues entonces sería ejecutar este ejemplo para ver que pues efectivamente pues esto funciona, ¿no? Entonces voy a, voy a intentar ejecutar el programa. Entonces el programa es temperaturas mensuales, ¿verdad? Temperaturas mensuales. Este programa, bueno, ya fue compilado. Por ahí creo que me faltó ponerle algo aquí para poderlo ejecutar, ¿no? Bueno, sigue esto haciéndose bastante largo. Y pues ya casi. Bueno, se me hace que vamos a dejar pendiente la ejecución del programa, pero bueno, créanme, sí funciona sin ningún problema, porque yo lo digo, no, porque ya lo había probado y no había ningún problema, pero pues lo que estoy observando es que está esto demasiado, demasiado lento. Entonces, para no hacer esta plática pues más larga, pues ahí ustedes, ya que tengan oportunidad, descarguen el código, compílenlo y ejecútenlo para que vean que efectivamente esto funciona. Y pues entonces hasta aquí llegaríamos con esta sección.